Hola, ¿cómo estamos? Buenos días a todos. A esta hora no es común que nuestros miembros de la página estén activos porque la mayoría trabajan. Son horarios, estamos hablando, bueno, del mediodía para algunos. Yo quería hacer esta transmisión breve para exhortarlos a que nos viéramos hoy en la noche, tipo 7:30, igual que ha sido los últimos meses, para continuar hablando sobre diabetes mellitus. Pero hoy vamos a hablar sobre los problemas renales que tienen los pacientes con azúcar, específicamente lo que llamamos los médicos insuficiencia renal. Entonces estaba revisando, como esto es manera de conversación, estaba revisando la última guía o publicación de la Sociedad Americana de Diabetes. Me voy a enfocar brevemente. Los estándares de los cuidados clínicos de los pacientes diabéticos 2022. Fue publicado recientemente en enero, febrero de este año, y específicamente en este caso de la enfermedad renal crónica. Como médico les aconsejo que descarguen esta bibliografía de la internet, que es gratis. Están todos los volúmenes de esta última guía americana de diabetes. Les soy sincero, soy cardiólogo, ¿okay? Cardiólogo, no soy nefrólogo. Pero, saludos doctor Alejandro García, pero desde hace tiempo comprendí que para que mis pacientes con problemas cardíacos estén bien, les vaya bien, evolucionen bien y mejoren, deben de gozar de una buena función renal, deben de estar sus riñones buenos, sanos diríamos, para los que me ven que no son médicos. Y entonces los primeros medicamentos que encontramos que sirven para frenar, prevenir e inclusive revertir daño renal en diabéticos, en pacientes hipertensos, son los llamados IECA y ARA2. Los IECA hablo de captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, sulfenopril, perindopril, el que ustedes quieran, porque es un efecto de clase. Todos los fármacos que terminan en pril tienen beneficios renales. Y también después, con el tiempo, cuando se descubrieron los ARA2, dígase losartán, irbesartán, valsartán, el que ustedes quieran, también frenan el daño renal, revierten daño renal. Y hablamos de daño renal específicamente de dos tipos de exámenes que se realizan para evidenciar esto. Esto es un tema introductorio para el de la noche de hoy a las 7:30, ¿ok? Pero es importante porque creo que con esto que hablemos va a ser más sencillo comprender el tema de la noche. Decía que hay dos formas de evaluar el daño renal en los pacientes en nuestra consulta médica. Uno es con la realización de la creatinina en sangre, que es en sangre, y otro con toma de una muestra de orina en un laboratorio, donde esto va a buscar en esa muestra de orina proteínas, albúmina en orina. La albúmina es un tipo de proteína que está en sangre, no debe estar en orina, por lo menos no más de 30 miligramos por decilitro. Y en pacientes que ya tienen un daño renal por diabetes, digamos que sus riñones no reabsorben o pierden más proteína que la que podrían perder, porque su unidad estructural del riñón, que se llama glomérulo, digamos que tiene unos hoyitos más grandes que lo normal, y la albúmina se filtra por ahí, se va, se escapa y no debería escaparse. Entonces, cuando se detecta en orina de los pacientes más de 30 miligramos por decilitro de albúmina, ya decimos que hay albuminuria, ¿ok? Y también cuando la creatinina se eleva en sangre en los pacientes, ya estos dos valores nos hacen pensar que este paciente tiene daño renal. A los pacientes entonces que son diabéticos se les debe calcular algo que se llama filtrado glomerular, que es un cálculo matemático con fórmulas que están en aplicaciones de teléfono inclusive, y se le calcula, y si este filtrado, que es, diríamos, el valor volumétrico de sangre que el riñón del paciente limpia por minuto, debe ser mayor de 60 mililitros. Lo normal es más de 90, que conste. Pero cuando está deprimido a menos de 60 mililitros por minuto, ya
que el paciente tiene una insuficiencia renal crónica si esto se repite de 3 a 6 meses en exámenes consecutivos. Es decir, si yo tengo un paciente que me ve en la consulta diabético, hipertenso o con insuficiencia cardíaca, y en los exámenes que yo le hago durante 6 meses de orina y de sangre con creatinina, me arroja que hay una persistencia de estas alteraciones, sí yo puedo hacer diagnóstico de insuficiencia renal crónica, o le llaman ellos pues, daño renal por diabético o riñón del diabético, etcétera, etcétera. Entonces, si yo calculo el filtrado y me da menos de 60, ya el paciente está indicado dar medicamentos, un IECA o un ORA2 para prevenir, para frenar y tratar de revertir el daño renal que ya ocurre en este paciente diabético. Estaba leyendo la guía, algo importante, y es un aspecto que se discutió hace años. Yo ya llevo cardiólogo 20 años y pues sí, es digno, alegre, me siento orgulloso de haber visto cómo algunas hipótesis hace años se planteaban y con el tiempo se evidenció que no eran positivas, no eran favorables, como lo fue hace mucho tiempo el dar a pacientes diabéticos no hipertensos y sin daño renal, darle un IECA o un ORA2 con la historia de que le vamos a proteger sus riñones. Esto es importante. Es decir, no debemos darle a pacientes diabéticos que tienen un filtrado más de 60 y que no son hipertensos, no debemos darle IECA ni ORA2 con el fin de proteger este riñón, porque no, solo se debe brindar cuando el filtrado está a menos de 60 o bien el paciente diabético con hipertensión arterial. Es decir, que darle a todo diabético un IECA o ORA2 por protección renal simplemente y sin evidencia de daño renal no tiene fundamento, y eso está acá en la guía que hoy en la noche se lo voy a mostrar. Hace años se planteaba que sí era probable frenar el daño renal en los diabéticos aunque no tuvieran daño con estos medicamentos. Hubo estudios que dieron positivo, que era favorable, y otros que no, pero con el tiempo se han hecho mayores estudios y se ha visto que no. Igual comento que en pacientes diabéticos con hipertensión arterial, la presión arterial hay que controlarla, hay que disminuirla, pero no tal vez a rangos menos de 120. Actualmente se dice que un diabético, por ejemplo hipertenso, hay que bajar la presión a menos de 130, pero tampoco menos de 120. Entonces es difícil porque los medicamentos que tenemos no son milimetrados, los miligramos, ¿no? Que porque usted 10 miligramos de un medicamento va a bajar la presión 5 milímetros de mercurio, eso depende de la persona. Perdón, es variable la respuesta de los pacientes. Es al tanteo que uno va dando una dosis, va subiendo poco a poco y va viendo la respuesta en los pacientes. Entonces, bueno, un paciente diabético decía no menos de 120 de presión arterial sistólica, pero sí tratar de que sea menos 130. Algo importante también es tener en cuenta que los pacientes diabéticos que ya tienen entonces un daño renal leve, aunque sea menos de 60, deberían ser valorados con creatinina y buscarle albuminuria en orina por lo menos 2 veces al año. Hola, saludos César. Por lo menos cada 6 meses, y también lo plantea en la guía. Entonces, lo que quería hablarle ahora en la mañana es que estaba buscando información y bueno, tengo este estudio que es importante, que es lo más, digamos, lo más top, lo más sobresaliente, lo más excitante, lo mejor que hay actualmente en evidencia científica en cómo frenar y revertir daño renal en pacientes diabéticos y no diabéticos, que conste, que tienen un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Y hablo del uso de varias moléculas que pertenecen a un grupo llamado los inhibidores SGLT2. Hablo de empaglifosina, dapaglifosina, sotaglifosina, canaglifosina posiblemente también. Estas moléculas actúan a nivel renal principalmente, favorecen, digamos, la eliminación de
azúcar por la orina, pero tienen otros beneficios de vasodilatación a nivel del glomérulo renal y de alguna forma han logrado frenar, enlentecer el daño renal. Este estudio que vamos a darle brevemente ahora, que no voy a hablarlo por la noche, solo mencionarlo, es el estudio EMPA-Kidney Trial. EMPA de empaglifosina, kidney, riñones en inglés, estudio de riñones y empaglifosina. Este estudio es para probar la eficacia y la seguridad de este medicamento, la empaglifosina, en pacientes que tienen un filtrado glomerular deprimido. Los pacientes, aquí a la derecha inferior, 31 eran, el daño renal era provocado por una nefropatía diabética, 25% por una enfermedad glomerular, o sea, no diabético, 22% por enfermedad isquémica, como pacientes hipertensos con daño renal por hipertensión, y otros, un de 3% a un 10% sin causa identificada de daño renal. Estos pacientes, casi el 50% era diabético, ¿ok? Bien, con el 6%, voy a poner aquí en rojo, pluma, con el 6% diabético y 27% tenía enfermedad cardiovascular. Es común que en pacientes diabéticos haya enfermedad cardiovascular y lo hemos hablado nosotros en nuestras exposiciones, ¿ok? Acá enfrente tenemos, fueron 6.609 pacientes, la edad media 64 años, hablan de los porcentajes filtrados, vean que 78% eran filtrados menos de 45, eso habla de enfermedad renal crónica estadio 3B, y estadio 4, menos de 30, 34%. Son pacientes que tenían un deterioro moderado a casi severo de daño renal, que es importante, y tenían una proteinuria, ¿okay? más de 412 miligramos por decilitro, ¿okay? O sea, una albuminuria importante, más de 300 es importante la albuminuria, ¿okay? Y de 30 a 300 no es tan severa. El estudio fue randomizado, se le dio 10 miligramos de empaglifosina una vez al día a los pacientes, ¿ok? Y entonces era para valorar con el tiempo si esta medicación disminuía eventos cardiovasculares y también progresión del daño renal, empeoramiento del filtrado y también disminución de los riesgos a trasplante renal y diálisis. Y el estudio sí fue positivo, ¿ok? En estos beneficios. A partir de acá y con este estudio, ya los STL2 tienen su lugar, sin duda, al igual que los IECA y ARA2, en frenar y revertir daño renal, tanto en pacientes diabéticos como no en diabéticos, ¿ok? Y es importante esto, es decir, si su paciente que tiene hipertensión arterial, tuvo un infarto, tiene insuficiencia cardíaca, no infarto, vamos a hablar de infarto con una fracción de eyección normal e hipertensión arterial, que tiene una creatinina 1.5, tal vez un filtrado de 40, 45, usted debe brindarle obligatoriamente un STL2 empaglifosina a dosis de 10 miligramos por decilitro, o también dapaglifosina a dosis de 10 miligramos por decilitro, a dosis de 10 miligramos la molécula o la pastilla, y esto después de 3 meses puede empezar a ayudar a mejorar la función renal de nuestros pacientes. Y entonces, si yo como cardiólogo tengo un paciente hipertenso cuya función renal se empezó a empeorar y este mismo daño renal o empeoramiento de su función renal me está causando mayor hipertensión y mayor rebeldía al tratamiento, si yo logro mejorar su función renal, él va a mejorar la respuesta a los fármacos antihipertensivos. Porque acuérdense que es importantísimo, el riñón es el órgano que regula la presión arterial de nosotros. Fundamental la función renal. Entonces, mejorando la función renal, evitando que empeore la creatinina, disminuyendo la excreción de albúmina por la orina, frenando ese daño renal con IECA o ARA2, no los dos al mismo tiempo. Y además, los SGLT2 podríamos evitar mayor cantidad de pacientes que vayan a diálisis y el trasplante renal, porque recordemos que desgraciadamente, por lo menos en pacientes diabéticos,
hasta un 40% tienen daño renal importante y enfermedad renal crónica como causa fundamental al final de desenlace fatal. Entonces, bueno, le adelante algo del tema que hoy vamos a discutir por la noche. Recuerden, 7:30, pero esto que mencioné no voy a hablarlo de nuevo porque ya lo hice, ¿ok? Pero sí hay más cosas importantes de este tema tan fundamental como lo es los problemas de insuficiencia renal en pacientes diabéticos y en pacientes con cardiopatía. Así que lo espero hoy por la noche, tipo 7:30, 7:40 en nuestro programa, ¿ok? Recuerden en nuestra página darle compartir a este videito que fue corto y tal vez si logramos llegar a los 22.000 suscriptores, que estamos pegados 22.500, casi 22.500. De ahí nos hemos pasado los últimos 2 meses. Así que un gran abrazo y nos vemos por la noche. Saludos, el Dr. Hurtado. Bye bye.